Buenas tardes, compañeros. En esta presentación hablaremos enfocados en el decreto 3930 del 2010, el cual explicaremos el tema del uso del agua y control de vertimientos, atendiendo que el decreto 1594 de 1984 en su momento reglamentó la prevención y control de las contaminaciones. Sin embargo, esto resultó en la fragmentación, desarticulación y limitación de su aplicación, dándole paso así al decreto 3930 de 2010 con el propósito de mejorar su calidad y de cumplir pues, los recursos hídricos para diversos usos, así como la norma de vertimientos con el fin de garantizar pues, el cumplimiento de dichos criterios de calidad. El capítulo 1 del decreto 3930 del 2010 nos trae en sí unas disposiciones generales, en el cual menciona que el presente decreto establece las disposiciones relacionadas con los usos de recurso hídrico, el ordenamiento de recurso hídrico y los vertimientos de recurso hídrico, así como también al suelo y los alcantarillados, atendiendo que cuando se refiere al suelo se entenderá que éste debe estar asociado a un acuífero. Siendo así, el ámbito de aplicación es para autoridades ambientales competentes, a los generadores de vertimientos y a los prestadores de servicio público domiciliario de alcantarillado, para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, debiendo prevenir así y controlar los factores de deterioro ambiental y imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Bueno, yo les vengo a hablar sobre el capítulo 2, que se trata de las definiciones. Bueno, como sabemos, el capítulo 2 del decreto 3930 del 2010 establece las normas para la vigilancia y el control de vertimientos de residuos líquidos. Como eso tenemos los siguientes 5 parámetros, que serían acuífero, unidad de roca o sedimento capaz de almacenar y transmitir agua. De segundo tenemos aguas continentales, cuerpo de agua que se encuentra en tierra firme, sin influencia marina, se localizan en las tierras emergidas, ya sean en forma de aguas superficiales o aguas subterráneas. De tercero tenemos como que aguas costeras o interiores. Son las aguas superficiales situadas entre las líneas de base recta que sirven para medir la anchura del mar territorial y la línea de las más bajas marea promedia. De cuarto tenemos las aguas marinas, las contenidas en la zona económica exclusiva, mar territorial y agua interiores, con su lecho y subsuelo de acuerdo con las normativas vigentes en la materia. En quinto, pues bioensayo acuático, procedimiento por el cual la respuesta del organismo acuático se usan para detectar o medir la presencia o efectos de uno o más sustancias, elementos, compuestos, desechos o factores ambientales, solos o en combinación. Bueno, las autoridades ambientales competentes es la encargada de hacer un seguimiento y control al cumplimiento de las normas de vertimiento a través de los permisos de vertimiento sobre quienes desarrollan actividades industriales. También cata que en este artículo, pues comerciales o de servicios, y que en el desarrollo de las mismas generen aguas residuales que serán vertidas en el cuerpo de aguas residuales que serán vertidas en el cuerpo de agua superficial o alcantarillado público. También recarta que el prestador del servicio público domiciliario del alcantarillado debe informar a las autoridades ambientales competentes cuando el usuario o el suscriptor no está cumpliendo con la norma del vertimiento al alcantarillado público, para que éste inicie el proceso de sancionatorio por incumplimiento a la norma de dicho decreto. Bueno, ahora le doy el turno a mi compañero para que les hable más sobre este decreto. Continuando, con base al ordenamiento de recurso hídrico,
Las autoridades ambientales competentes deben realizar el ordenamiento del recurso hídrico con un fin pues, de realizar la clasificación de las aguas superficiales, subterráneas y marítimas y así fijar en forma genérica su destinación a los diferentes usos de que trata el artículo 9 del presente decreto, que más adelante se les mencionará. Entendiendo que ordenamiento de recurso hídrico es un proceso de planificación del mismo, mediante el cual las autoridades ambientales competentes deben tener en cuenta establecer la clasificación de las aguas, fijar su destinación y sus posibilidades de uso, con un fundamento en la priorización definida para efectos del artículo 41 del decreto 1541 de 1978, menciona que para otorgar las concesiones de agua se tendrán en cuenta el siguiente orden de prioridades. 1. La utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural. 2. La utilización para necesidades domésticas individuales. 3. El uso agropecuario comunitario, comprendidas en la acuicultura y la pesca. Lo mismo el uso agropecuario individuales. También generación de energía hidroeléctricas, el uso de industriales o manufactureros, el uso minero en usos recreativos comunitarios y en usos recreativos individuales. Además, también las autoridades ambientales competentes deben definir los objetivos de calidad a alcanzar en un corto, mediano y largo plazo. También establecer las normas de preservación de la calidad de recursos para asegurar la conservación del ciclo biológicos y las normas de desarrollo de la especie. También determinar los casos en que deberán prohibir el desarrollo de actividades como la pesca, el deporte y otras similares en toda la fuente o sectores de ella. También deben fijar como las zonas en las que se prohibirá o condicionará la descarga de aguas residuales o líquidos gaseosos provenientes de fuentes industriales o domésticas u urbanas. Establecer un programa de seguimiento a recurso hídrico con el fin pues, de verificar la eficiencia, la efectividad del ordenamiento de recursos. Cuando se trate del ordenamiento de las aguas marítimas, se tendrán en cuenta los objetivos derivados de los compromisos internacionales provenientes de los tratados o convenios internacionales que sean ratificados por Colombia, incluido aquellos cuya finalidad es prevenir, controlar y mitigar la contaminación del medio marino. Con base a los criterios de priorización para el ordenamiento de recurso hídrico, las autoridades ambientales competentes priorizarán el ordenamiento de recurso hídrico de sus jurisdicciones. Los criterios de priorización para el ordenamiento de recurso hídrico son fundamentales para gestionar de manera efectiva y sostenible los recursos. Además, estos criterios permiten establecer un enfoque estratégico y equitativo para la asignación y gestión del agua, teniendo en cuenta como mínimo los cuerpos de aguas, objetos de ordenamientos definidos en la formulación de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Los cuerpos de agua donde las autoridades ambientales estén estableciendo procesos para el establecimiento de las metas de reducción que trata pues el decreto 3100 del 2003. También los cuerpos de aguas en donde se estén adelantando como tal procesos de reglamentación de uso de las aguas o donde estos se encuentren establecidos. Lo mismo pasa con los cuerpos de agua en donde se estén adelantando procesos de reglamentación de vertimientos o en donde estos estén establecidos. También los cuerpos de agua en los que existan pues conflictos por el uso de recursos. Los cuerpos de aguas que abastezcan poblaciones mayores a 2.500 habitantes y cuerpos de aguas que presentan índices de escasez de medio alto y que presenten evidencia de deterioro de la calidad de recursos que impidan su utilización.
Siendo así que una vez que ya estén priorizados los cuerpos de agua objetos de ordenamiento, se debe proceder a establecer la gradualidad para adelantar este proceso. Siendo así que tanto la priorización y la gradualidad que se lleva a cabo sobre estos cuerpos de agua eh, se desarrollarán y se deberán pues incluir en el plan de gestión ambiental regional de la respectiva corporación autónoma regional o de desarrollo sostenible regulado por el decreto 12020 del 2004 o en el instrumento de planificación de largo plazo de las autoridades ambientales urbanas respectivas. Entonces, se debe tener presente los aspectos mínimos del ordenamiento del recurso hídrico para así adelantar el proceso de ordenamiento del recurso hídrico. Las autoridades ambientales competentes deberán tener en cuenta como mínimo la identificación del cuerpo de agua de acuerdo con esa codificación establecida en el mapa de zonificación hidrográfica del país. Además, la identificación del acuífero, la identificación de los usos existentes o potenciales de ese recurso, los objetivos de la calidad donde se haya establecido, la oferta hídrica total y disponible, considerando el caudal ambiental, los riesgos que estén asociados a la reducción de la oferta y disponibilidad de recurso hídrico, la demanda hídrica por los usuarios existentes y las proyecciones por usuarios nuevos, la aplicación y calibración de los modelos de simulación de la calidad del agua que pues permitan determinar la capacidad asimilativa de sus sustancias biodegradables o acumulativas, como también la capacidad de la dilución de sus sustancias no biodegradables. Siendo así como esa utilización de los índices de calidad del agua. También la aplicación de los modelos de flujo para aguas subterráneas y los criterios de calidad y las normas de vertimientos vigentes en el momento del ordenamiento, como también los permisos de vertimientos, atendiendo a la reglamentación de los vertimientos, planes de cumplimiento, los planes de saneamiento y manejo de vertimientos del cuerpo de agua. También las características naturales del cuerpo de agua, para garantizar así su preservación o conservación. También esa clasificación de las aguas que se deben tener pues en cuenta por el artículo 205 del decreto 1541 del 1978, que nos menciona que están los cuerpos clase 1, clase 2, que son los cuerpos clase 1, cuerpos de agua que admiten vertimientos, y clase 2, cuerpos de aguas que admiten vertimientos con algún tratamiento. Entonces, los que pertenecen a la clase 1 son las cabeceras de las fuentes de agua, las aguas subterráneas, los cuerpos de aguas o zonas costeras utilizadas actualmente para recreación, un sector de agua arriba de las bocatomas para aguas potables, entre otras. Y la clase 2 son todas las demás cuerpos de aguas que no estén incluidos en la clase 1. También se debe tener en cuenta la zonificación ambiental resultante pues del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica. Entonces, para tener la identificación de los usos existentes o potenciales, debe hacerse o haber tenido en cuenta las características tanto físicas, químicas, biológicas y su entorno geográfico. Para efectos del ordenamiento de recurso hídrico, antes mencionado, la aplicación de los modelos de simulación de calidad de recurso, las autoridades ambientales competentes podrán pues seguir aplicando estos modelos.
que pues permiten determinar la capacidad asimilativa de sustancias biodegradables o acumulativas y también la capacidad de dilución de sustancias no biodegradables utilizando por lo menos unos parámetros. Pero estos usarán mientras el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expide pues la Guía Nacional de Modelos de Recurso Hídrico. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros que más o menos deben tener en cuenta? Es la demanda bioquímica de oxígeno de 5 días, la demanda química de oxígeno, los sólidos suspendidos, la temperatura, el oxígeno disuelto, el caudal, los datos hidrobiológicos, los coliformes totales y coliformes fecales, entre otros. Entonces, el proceso de ordenamiento de recurso hídrico por parte de las autoridades ambientales competentes se realizará mediante el desarrollo de unas fases, en el cual esta fase, la primera, viene siendo la declaratoria de ordenamiento, en la que se establece la prioridad y gradualidad de este ordenamiento del cuerpo del agua de que trate. Y estas autoridades ambientales hacen por medio de una resolución de declarar un ordenamiento al cuerpo del agua y definan así pues el cronograma de trabajo de acuerdo con las demás fases previstas en este artículo. Seguimos con la siguiente fase, que es el diagnóstico, en el cual se caracteriza por donde se mira la situación ambiental actual del cuerpo de agua, que está involucrado varias variables como la química, la física, la biótica y aspectos pues antrópicos que influyen en la calidad y en la cantidad pues de recursos. Además también implica por lo menos unas revisiones, una organización, una clasificación y una utilización pues de la información pues ya existente de este cuerpo de agua, al igual que los resultados de los programas de monitoreo de calidad y cantidad de agua en caso pues de que estos existan. También un inventario pues de las obras hidráulicas, las ofertas y demandas del agua, el establecimiento pues del perfil de la calidad actual del cuerpo de agua, la determinación de los problemas sociales derivados del uso de este recurso y otros aspectos que las mismas autoridades ambientales competentes consideren pues pertinentes conocer. Seguimos a la tercera fase, que viene siendo la identificación de los usos potenciales de recursos, que a partir pues, de esos resultados del diagnóstico antes mencionados, se deben identificar los usos potenciales que tiene el cuerpo de agua o el recurso en función de sus condiciones pues, naturales y los conflictos pues, que sean ya existentes, evidentes o que sean potenciales a que se cause. Entonces, para esto se debe aplicar pues los modelos de simulación que antes explicábamos de la calidad del agua para varios escenarios probables, los cuales deben tener como propósito pues la mejora pues de la condición natural factible para el recurso y los escenarios empleados para la simulación, que deben incluir los aspectos pues ambientales, sociales, culturales y económicos, así como la gradualidad de las actividades a realizar, para así poder garantizar esa sostenibilidad del plan de ordenamiento del recurso hídrico. Después pasamos a la cuarta fase, que es ya la elaboración del plan de ordenamiento del recurso hídrico, en el que las autoridades, ya con un fundamento de la información obtenida, del diagnóstico, de la identificación de los usos potenciales del cuerpo de agua, de la elaboración de un documento que contenga por lo mínimo la clasificación del agua en ordenamiento, el inventario de usuarios, el uso o usos a asignar, los criterios de calidad para cada uso, los objetivos de calidad de alcanzar el corto, mediano y corto plazo, entre otros, para así realizar el plan de ordenamiento de recurso hídrico y sea adoptado mediante una
resolución. En cuanto al capítulo 4 nos habla sobre las destinaciones genéricas de las aguas superficiales, subterráneas y marítimas que antes les mencionaba, que se encuentran en el artículo 9 del presente decreto, que se identifica el uso del agua, en el cual está el uso para consumo humano, que se utilizan para actividades tales como bebida directa y preparación de alimentos para consumo inmediato, para satisfacción de las necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como higiene personal y limpieza de elementos materiales o utensilios. También para preparación de alimentos en general y en especial los destinados a su comercialización o distribución. Está también para el uso para la preservación de la flora y la fauna, que se entiende para la utilización de actividades destinadas a mantener pues, la vida natural de los ecosistemas acuáticos y terrestres y de sus ecosistemas pues, asociados sin causar alteraciones pues, sensibles en ellos. También el uso para la pesca, maricultura y acuicultura, que son actividades de reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y aprovechamiento de especies hidrobiológicas en cualquiera de sus formas, sin causar pues alteraciones de los ecosistemas. También para uso agrícola, que es para otras actividades conexas o complementarias de la pesca, de la maricultura y la acuicultura. Y el uso pecuario, que es para la utilización, para el consumo pues, del ganado en sus diferentes especies y demás animales, así como para otras actividades conexas y complementarias. Para uso recreativo, que se entiende pues para el uso de aguas para fines recreativas, su utilización cuando se produce como por ejemplo contacto primario, que son como la navegación, el buceo y los baños medicinales. También está lo del contacto secundario, que son como los deportes náuticos y la pesca. También está el uso de las aguas industrial, que se entiende por su utilización en actividades tales como procesos de manufactureros de transformación o explotación, así como aquellos conexos y complementarios, como también la de generación de energía y minera, hidrocarburos, de fabricación o procedimientos de medicamentos, cosméticos, elaboración de alimentos en general y en especial los destinados a su comercialización o distribución. Y por último, para uso de navegación y transporte acuático, que son el uso de agua para la navegación de cualquier tipo de embarcación o para la movilización de materias por contacto directo. Y estético, para la urbanización y embellecimiento pues, de los paisajes. Ahora tenemos el capítulo número 5, que tiene como título de los criterios de calidad para destinación del recurso. Este capítulo contiene los artículos del 19 al 23 y los vamos a revisar uno a uno. El artículo 19 habla sobre los criterios de calidad, que es un conjunto de parámetros y sus valores utilizados para la asignación de usos al recurso y como base de decisión para el ordenamiento del recurso hídrico. En el artículo 20 se habla de la competencia para definir los criterios de calidad del recurso hídrico. Recordamos que este decreto es de octubre 25 del 2010 y se establece en este artículo 20 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, dentro de los 18 meses contados a partir de la publicación del presente decreto,
definirá los criterios de calidad para el uso de las aguas superficiales, subterráneas y marinas. Siguiendo, tenemos el artículo 21. En él se habla del rigor subsidiario para definir los criterios de calidad del recurso hídrico. Aquí se establece que la autoridad ambiental competente, con fundamento en el artículo 63 de la Ley 99 de 1993, podrá hacer más estrictos los criterios de calidad de agua para los distintos usos previa la realización del estudio técnico que lo justifique. Aquí es importante decir, según el decreto, que el criterio de calidad adoptado en virtud del principio del rigor subsidiario por la autoridad ambiental competente podrá ser temporal o permanente. Continuando, tenemos el artículo 22, que habla de los criterios de calidad para usos múltiples. En aquellos tramos del cuerpo de agua o acuífero en donde se asignen usos múltiples, los criterios de calidad para la destinación del recurso corresponderán a los valores más restrictivos de cada referencia. Terminando con el capítulo 5, tenemos el artículo número 23, que habla del control de los criterios de calidad del recurso hídrico. Aquí se establece que la autoridad ambiental competente realizará el control de los criterios de calidad por fuera de la zona de mezcla, la cual será determinada para cada situación específica por dicha autoridad, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en la Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico. Muy buenas. Bueno, como estuvo comentando mi compañero, ahora les vengo a hablar sobre el capítulo 6 del decreto 3930 del 2010. Bueno, el decreto 3930 del 2010 detalla las normativas aplicables a los vertimientos de residuos líquidos. Este también aborda diversas áreas relacionadas con la gestión ambiental. A continuación les voy a hablar sobre unos puntos claves de cada uno de los artículos que el capítulo 6 del decreto 3930 del 2010 establece. Bueno, el artículo 24 nos habla sobre prohibiciones de vertimientos. Bueno, este artículo establece las restricciones sobre vertimientos de residuos líquidos. También prohíbe específicamente los vertimientos en lugares como cabeceras de fuentes de agua acuíferas, cuerpos de agua destinados para recreación, cuerpos de aguas protegidos, entre otros. Ahora le hablo sobre el artículo 25, que son actividades que no están permitidas, que detallan actividades específicas que no están permitidas en relaciones con los vertimientos. También incluye prácticas como la lavada de vehículos en orilla y cuerpos de agua, la utilización de recursos hídricos para diluir vertimientos y la exposición de sedimentos y sustancias sólidas en cuerpos de agua. Como pueden ver, este decreto no nos permite realizar esta actividad. Ahora hablamos sobre el artículo 27, sobre la reinyección de aguas. Bueno, este artículo nos habla que solo se permite la reinyección de aguas provenientes de la exploración y explotación petrolífera, de gas natural y recursos geotérmicos. También nos habla sobre la reinyección, que la reinyección está condicionada a no interferir con el uso actual o potencial del acuífero. Bueno, ahora vamos con el artículo 28. Que son parámetros y límites máximos permitidos según el decreto, por el decreto establecido, que es el 3930 del 2010. Bueno, este artículo nos menciona que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial determinan los parámetros y los límites máximos permisibles para que se puedan hacer los vertimientos. Esto también abarca las aguas superficiales, marinas, sistemas de alcantarillado público y suelo.
Artículo 30. Infiltración de residuos líquidos al suelo. Bueno, permite la infiltración de residuos líquidos al suelo, siempre y cuando se cuente con un permiso de vertimiento. Si no hay un permiso de vertimiento, al realizar esta actividad puede ocasionar daños y a la vez va a tener problemas con las autoridades competentes al cual dichas estén relacionadas a la zona. Esta práctica debe ser asociada a un acuífero. El artículo 34, protocolo para el monitoreo de movimientos, para el protocolo de vertimientos, el ministerio expedirá un protocolo para el monitoreo de los vertimientos en aguas superficiales o subterráneas. Bueno, este incluye aspectos como el punto de control, infraestructura técnica requerida, metodología para la toma de muestras y métodos de análisis para los vertimientos y cuerpos en aguas receptores. Bueno, y el artículo 35, que es sobre el plan de contingencia y control de derrames, nos habla que los usuarios vinculados a las actividades con exploración y explotación, manufactura, refinación, transporte o almacenamiento de hidrocarburos o sustancias nocivas deben contar con un plan de contingencia y control de evitación de derrames de vertimientos de residuos líquidos. Bueno, este artículo establece un marco normativo completo para la gestión de vertimientos de residuos líquidos abordados desde prohibiciones y permisos hasta medidas específicas de control y monitoreo ambiental. Bueno, ahora le doy el turno a mi compañera para que prosiga. Capítulo 7. De la obtención de los permisos de vertimiento y planes de cumplimiento. El interesado en obtener un permiso de vertimiento deberá presentar a la autoridad ambiental una solicitud. Este formato contiene la siguiente información: datos del solicitante como nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una persona jurídica, entre otros. Información general del predio para el cual se solicita el permiso como nombre y localización del predio. Información general de la actividad económica como costo del proyecto. Información general del cuerpo receptor y del vertimiento como características de las actividades que generan el vertimiento. Plano donde se indique origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo. Caudal de descarga expresada en litros por segundo. Frecuencia de descarga expresada en días por mes. Tiempo de descarga expresada en horas por día. Tipo de flujo de descarga. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final. Ubicación, descripción de la operación del sistema. Plan de gestión de riesgo para el manejo de vertimiento. Se deberá elaborar solo en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Evaluación ambiental del vertimiento, entre otros. Esta última evaluación solo deberá ser presentada por los generadores de vertimientos a cuerpos de agua o al suelo que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicio, así como los provenientes de conjuntos residenciales. Y deberá contener como mínimo localización georreferenciada del proyecto, memoria detallada del proyecto, información detallada sobre la naturaleza de los insumos que generen vertimientos, predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos, predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en el cuerpo de agua y o al suelo, manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento, descripción y valoración de los proyectos para prevenir, mitigar o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo, y posible incidencia del proyecto en la calidad de vida o en las condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región, así como las medidas que se adoptarán para evitar o minimizar estos efectos negativos. Aquí podemos observar los dos tipos de formato. Tenemos el formato único nacional de permiso de vertimiento a cuerpos de agua y el formato único nacional de permiso de vertimientos al suelo. Una vez radicada la solicitud del permiso, la autoridad ambiental contará con 10 días hábiles para verificar la documentación. En caso que la documentación esté incompleta, se requerirá al interesado para que la llegue en el término de 10 días hábiles. Cuando ésta esté completa, se expedirá el auto de iniciación de trámite. Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación del auto, realizará el estudio de la solicitud de vertimiento y practicará las visitas técnicas necesarias.
Dentro de los 8 días hábiles siguientes se deberá emitir el correspondiente informe técnico. Una vez proferido dicho informe, se expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la información para decidir. La autoridad ambiental decidirá mediante resolución si otorga o niega el permiso de vertimiento en un término no mayor a 20 días. Contra la resolución mediante la cual se otorga o se niega el permiso de vertimiento, procederá el recurso de reposición dentro de los 5 días hábiles. En el estudio de la solicitud del permiso, la autoridad ambiental practicará las visitas técnicas necesarias sobre el área y evaluará cuando menos los siguientes aspectos: la información suministrada en la solicitud del permiso, clasificación de las aguas, si el cuerpo de agua está sujeto a un plan de ordenamiento del recurso hídrico, si se trata de un cuerpo de agua reglamentado, un plan de manejo, condiciones de vulnerabilidad del acuífero, los impactos del vertimiento del cuerpo de agua o al suelo, el plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimiento y plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas. Y por último, para el otorgamiento del permiso de vertimiento, se otorgará por un término no mayor a 10 años y la resolución deberá contener datos personales y datos generales del predio, características de las actividades que generan el vertimiento, un resumen de las consideraciones de orden ambiental que han sido tenidos en cuenta para el otorgamiento del permiso, normas de vertimiento que se deben cumplir, término por el cual se otorga el permiso de vertimiento y condiciones para su renovación, relación de las obras que debe construirse por el permisionario para el tratamiento del vertimiento, obligaciones del permisionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, aprobación del plan de gestión de riesgo para el manejo de vertimiento y plan de contingencia para la prevención y control de derrames, obligación del pago de servicios de seguimiento ambiental y de la tasa retributiva y la autorización para la ocupación de cauce para la construcción de la infraestructura de entrega del vertimiento al cuerpo de agua. Para el plan de cumplimiento, si la autoridad ambiental determina que no es viable otorgar el permiso, esta misma exigirá al usuario la presentación de un plan de cumplimiento, que deberá incluir los proyectos y buenas prácticas que garanticen el cumplimiento de la norma de vertimiento, sus metas, su periodo de evaluación y sus indicadores de seguimiento, gestión y resultados. Este plan se presentará por una sola vez y no podrá ser prorrogado por la autoridad ambiental. Este plan cuenta con 3 etapas. La primera etapa, la elaboración del programa de ingeniería, cronograma, inversiones y plan de gestión de riesgo para el manejo del vertimiento y el plan de contingencia para la prevención y control de derrames. Este tendrá un término de hasta 3 meses. La segunda etapa, la ejecución de los proyectos, obras, actividades y buenas prácticas de acuerdo con el cronograma presentado y aprobado, tendrá un término de hasta 12 meses. Y la tercera etapa, la verificación del cumplimiento de las normas de vertimiento, hasta 3 meses. La autoridad ambiental tendrá un plazo de 3 meses para la erradicación del plan de cumplimiento, para pronunciarse sobre su aprobación, y en caso de que no fuera aprobada, se indicarán las razones para ello y se fijará al interesado un plazo de 1 mes para que presente los ajustes requeridos. Por último, algunas preguntas frecuentes como: ¿qué pasa si quiero modificar las condiciones iniciales del permiso? Bueno, la autoridad ambiental evaluará la información entregada y decidirá sobre la necesidad de modificar el permiso en un término de 15 días hábiles contados. Para ello, la persona deberá indicar qué información adicional a la ya entregada deberá ser actualizada y presentada, y el trámite de la modificación del permiso se regirá por el procedimiento previsto para el otorgamiento del permiso, reduciendo a la mitad los términos ya mencionados. ¿Qué pasa si quiero renovar el permiso? Las solicitudes de renovación deberán ser presentadas ante la autoridad ambiental dentro del primer trimestre del último año de vigencia, y este trámite se adelantará antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo. Por último, se harán seguimientos. Las autoridades ambientales harán seguimiento de los permisos, los planes de cumplimiento, saneamiento y manejo de vertimiento por medio de inspecciones periódicas, y podrá exigir en cualquier tiempo y lugar al usuario la autorización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos. El incumplimiento de esto dará lugar a la imposición de medidas preventivas y sancionatorias. Capítulo 8 del Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos. Empezamos con el artículo 62.
Este plan busca modernizar los procesos de generación de vertimientos, reduciendo la contaminación por unidad de producción y fomentación de la reutilización o el reciclaje de subproductos de materias primas. Primero, busca reducir y minimizar la carga de contaminantes por unidad de producción antes del sistema de tratamiento o antes de ser mezclada con aguas residuales domésticas. 2. Reutilizar o reciclar subproductos o materias primas por unidad de producción o incorporar los procesos de producción de materiales reciclados relacionados con la generación de vertimientos. Seguimos con el artículo 63. Este artículo contiene el plan de reconversión a tecnologías limpias. Este plan deberá incluir como mínimo la siguiente información. Primero, la descripción a la actividad industrial, comercial y de servicio. Segundo, el objetivo general y el objetivo específico de los alcances del plan. 3. Caracterización de aguas residuales antes del sistema de tratamiento. El Departamento Administrativo de la Función Pública, el Decreto 3930 de 2010. La carga contaminante de las aguas residuales antes del sistema de tratamiento por unidad de producto. 5. Definición precisa de los cambios parciales o totales del proceso de la producción. 6. Definición de los indicadores con base en los cuales se realizará el seguimiento al cumplimiento de los objetivos del plan. 7. Estimativo de reducción o minimización de las cargas contaminantes por unidad de producto antes de ser tratado por los equipos de control y antes de ser mezclado por las aguas residuales domésticas. 8. La descripción técnica de los procesos de optimización. 9. El plazo y el cronograma de actividades para el cumplimiento de las normas de vertimiento. Y 10. El presupuesto del costo total de la reconversión. Capítulo 9. Reglamentación de vertimientos. Empezamos con el capítulo 66. La autoridad ambiental debe publicar la resolución que ordena la reglamentación de vertimientos. Esto implicaría, primero, fijar copias de la resolución en lugares públicos por 10 días hábiles, incluyendo la sede de la autoridad y la alcaldía o inspección de policía correspondiente, así como su página web. 2. Publicar un aviso del periódico local informando sobre la fecha y lugar de la visita técnica y, en caso de facilidades en la zona, también transmitir el aviso por la radio. Seguimos con el capítulo 68. En esta visita técnica y estudio de reglamentación de vertimientos se está refiriendo a comprender por lo menos los siguientes aspectos. El primero, la revisión y actualización de la información contenida en el plan de ordenamiento del recurso hídrico. 2. Revisión y actualización de la georreferenciación de los vertimientos en cartografía oficial. 3. Inventario y descripción de las obras hidráulicas. 4. Caracterización de los vertimientos. 5. Incidencia de los vertimientos en la calidad del cuerpo de agua en función de los usos actuales y potenciales. 6. Análisis de capacitación de asimilidad del tramo o el cuerpo de agua a reglamentar teniendo en consideración el ordenamiento del recurso hídrico correspondiente. Capítulo número 10. Registro de los permisos de vertimientos. Este capítulo contiene solo un artículo y es el artículo 74, que habla del registro de los permisos de vertimiento. En él se establece lo siguiente: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del decreto 2811 de 1974, la autoridad ambiental competente deberá llevar el registro discriminado y pormenorizado de los permisos de vertimiento otorgados, planes de cumplimiento y planes de saneamiento y manejo de vertimientos. Aquí se dice que este registro estará integrado al sistema de información del recurso hídrico. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expedirá dentro de los 3 meses contados a partir de la publicación del presente decreto
el formato único nacional para el registro de los permisos de vertimiento, cuya información deberá ser ingresada al sistema en mención. Y por último, tenemos el capítulo número 11, que nos habla sobre las disposiciones finales. Como lo dice el artículo número 77, régimen de transición para la aplicación de las normas de vertimiento. Las normas de vertimiento que expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se aplicarán a los generadores de vertimientos existentes en todo el territorio nacional, que consta de las siguientes reglas. Los generadores de vertimiento con permisos vigentes según el decreto 1594 de 1984 deben cumplir con las nuevas normas de vertimiento. Si están cumpliendo con las condiciones, tienen un plazo de 2 años para hacerlo. Si optan por un plan de reconversión a tecnología limpia en gestión de vertimientos, tienen 3 años adicionales. Si no están cumpliendo con las condiciones, tienen un plazo de 18 meses para ajustarse a las nuevas normas, o 2 años adicionales si optan por un plan de reconversión a tecnología limpia en gestión de vertimientos.